Amenacé con divorciarme si mi esposa veía a su amiga drogadicta y luego todo se salió de control. No soy de los que lanzan amenazas a la ligera. Ni siquiera soy de los que gritan. Siempre he creído que el respeto es la base de un matrimonio, que los desacuerdos se discuten, no se imponen. Pero aquella noche, algo dentro de mí se quebró. Entré por la puerta con el portafolio aún en la mano y la sensación clara de que algo no estaba bien. El silencio en la casa era espeso, antinatural. Luego escuché una risa. No era la de Laura. Era esa voz que yo conocía demasiado bien, aunque no la oía desde hacía casi 2 años, Clara. Mi cuerpo se tensó. Caminé hacia la cocina, y allí estaba ella. Sentada en nuestra mesa, bebiendo café como si fuera una visita más. El cabello revuelto, las ojeras pronunciadas, las uñas roídas. Y mi esposa, frente a ella, sonriéndole. Como si eso no fuera una violación directa del límite que habíamos acordado. ¿Qué hace ella aquí?, pregunté, con un tono tan seco que incluso a mí me sorprendió. Laura me miró como si yo fuera el intruso. Clara, sin inmutarse, se levantó y dijo algo como, ya me iba. Tomó su chaqueta del respaldo de la silla y salió por la puerta trasera. No me miró. Nunca lo hacía. El silencio entre mi esposa y yo fue peor que cualquier grito. Hasta que rompí el hielo. ¿En serio, Laura? ¿Después de todo? ¿La dejas entrar a nuestra casa? Ella apretó los labios. Sus ojos brillaban con rabia, pero también con algo más. Dolor. No vino a drogarse, ni a pedir dinero, dijo. Solo necesitaba hablar con alguien. ¿Y tenía que ser contigo? No voy a dejarla morir sola, Leo. Ahí lo dije. No lo pensé, no lo medí. Solo lo dije. Si vuelves a verla, me divorcio de ti. La frase cayó como un martillo. Ni siquiera me miró. Solo se quedó quieta, como si la hubiera golpeado en el alma. Y tal vez lo hice. No me enorgullezco de lo que dije. Tampoco lo retiro. Aquella mujer, Clara, había sido la raíz de demasiadas pesadillas, robos, mentiras, crisis. Ella había desaparecido dinero de nuestra cuenta, había manipulado a Laura con historias trágicas que siempre terminaban en préstamos que jamás devolvió. Había estado en prisión. Había estado en la clínica. Había prometido cambiar tantas veces que ya no podía creer en ella, aunque Laura aún lo hacía. Esa noche dormimos espalda con espalda. El espacio entre nosotros era más grande que la cama. Lo peor de todo no fue el miedo a que volviera a verla. Lo peor fue algo más profundo, más oscuro. Por primera vez, pensé que tal vez ya la había perdido, y que lo nuestro ya no era prioridad para ella. ¿Fui demasiado cruel? Tal vez. Pero en ese momento, dolía más la posibilidad de perderla que la idea de parecer intransigente. Y preferí golpear con palabras antes que quedarme esperando a que Clara arrastrara a Laura al mismo abismo de siempre. Clara no siempre fue un problema. De hecho, cuando conocí a Laura, ella ya formaba parte de su vida. Eran inseparables desde el colegio. 2 adolescentes que compartían cigarros a escondidas, se escapaban de clases y juraban que estarían juntas hasta viejas. Al principio, hasta me parecía entrañable. Era como una hermana postiza, ruidosa, impulsiva, algo salvaje, pero no mala. Eso cambió cuando cumplimos nuestro 2.º año de casados. Yo había conseguido un ascenso en la oficina y trabajaba muchas horas. Laura se sentía sola y vulnerable, y Clara reapareció justo entonces, después de un largo periodo de silencio. Decía que estaba mejor, que tenía trabajo, que había dejado todo lo malo atrás. Y Laura, por supuesto, le creyó. Fue entonces cuando comenzaron los préstamos. $100 por aquí. 200 por allá. Luego supimos que su novio la golpeaba. Que la echaron del departamento. Que estaba embarazada. Que perdió al bebé. Cada historia era más trágica que la anterior, pero tenían algo en común, todas requerían ayuda. Nuestra ayuda. Una vez, llegué a casa y encontré a Clara vomitando en nuestro baño. Había consumido algo, no supe qué. Laura lloraba, llamaba a emergencias, y yo solo pensaba, ¿otra vez? ¿Otra crisis más? Después de eso, le dije a Laura que no la quería más cerca. Que podía ayudarla de lejos, con llamadas, con apoyo emocional si quería, pero no en nuestra casa. No en nuestra vida. Era como una tormenta ambulante, donde iba,
dejaba destrucción. A regañadientes, Laura aceptó. Y por un tiempo, todo fue tranquilo. Ella misma parecía aliviada, como si necesitara que alguien la autorizara a soltar ese lastre. Volvimos a salir más, a reírnos por tonterías, a hacer planes. Hasta que esa noche, cuando la vi otra vez en nuestra cocina, supe que todo estaba colgando de un hilo invisible. Laura no había soltado a Clara. Solo la había escondido. Me sentí como un extraño en mi propia casa. Como si no importara lo que habíamos acordado, como si mi voz solo tuviera peso cuando coincidía con sus sentimientos. Y no es que no entienda lo que significa amar a alguien roto. Yo mismo tengo cicatrices que no se ven. Mi madre murió por complicaciones de alcoholismo cuando tenía 12 años. Mi padre nos abandonó poco después. Crecí sabiendo lo que es mirar a alguien que amas y no poder salvarlo. Tal vez por eso me afecta tanto Clara. Porque la veo y recuerdo. Porque la veo y tengo miedo. Miedo de que Laura termine igual. Miedo de que yo no pueda detenerlo. Y eso, por muy duro que suene, pesa más que cualquier promesa. No sé si la amenaza del divorcio fue un acto de egoísmo o de desesperación. Tal vez ambos. Pero sé que esa noche, sentí que tenía que proteger lo que aún nos quedaba. A cualquier costo. Durante algunos días, Laura y yo apenas hablamos. Lo justo. Lo necesario. Ya comiste, voy a salir, vuelvo tarde. Silencios educados y rutinas vacías. Pero en medio de ese desierto emocional, yo quería creer que me había escuchado. Que mi advertencia había calado hondo. Que no volvería a verla. Quería creerlo, hasta que encontré el recibo. Fue una tarde cualquiera. Laura había salido al supermercado y, al ir a buscar un destornillador en la gaveta de herramientas, encontré una carpeta mal cerrada. No suelo husmear entre sus cosas. No soy ese tipo de hombre. Pero esa hoja asomándose, doblada a la mitad, me llamó la atención. Era un recibo de una clínica de rehabilitación privada. A nombre de Clara. Pagado con tarjeta. Nuestra tarjeta. Sentí que el aire se volvía denso. Leí y releí el papel como si fuera una trampa. ¿Era antiguo? ¿Era un error? No. La fecha era de hace menos de una semana. Cuando Laura volvió, me encontró sentado a la mesa con el recibo frente a mí. Ni siquiera intenté disimular. ¿Qué es esto? No hubo sorpresa en su cara. Solo resignación. Como si supiera que eventualmente lo iba a descubrir. Clara recayó, dijo, bajando la mirada. No tenía dónde ir. No tenía a nadie. ¿Y tú decidiste que era buena idea meterla en una clínica con nuestro dinero, a escondidas? No quería discutir contigo. Sabía lo que dirías. Exacto, solté, con una risa amarga. Sabías que diría que no. Ella se sentó frente a mí. Por un segundo, pareció tan cansada como yo. Tan frustrada. No lo hice por ella, Leo. Lo hice por mí. Porque si no intentaba ayudarla, aunque sea una última vez, no me lo habría perdonado nunca. ¿Y qué hay de lo que yo no me voy a perdonar? Pregunté, sintiendo que la voz me temblaba. ¿Qué pasa si tú te hundes con ella? ¿Qué pasa si un día la encuentras muerta y ese recuerdo te rompe? ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo? Ella no respondió. Solo bajó la cabeza. No lloró. Y eso fue peor. Porque entendí que no se arrepentía. No por completo. Esa noche, no dormí. Me quedé en el sofá, con la televisión encendida y la mente dando vueltas. Me pregunté si alguna vez sería suficiente para Laura. Si algún día me elegiría sin titubeos. Si su corazón tenía un espacio reservado para mí que no estuviera condicionado a rescatar a otra persona. Me sentí traicionado. Pero más que eso, me sentí invisible. Y lo más doloroso, fue saber que aún la amaba con la misma intensidad del primer día. Aún así, me estaba convirtiendo en alguien que ella miraba con distancia, como si yo fuera el villano por querer protegerla. ¿Hasta dónde se puede amar a alguien que no te incluye en sus decisiones más importantes? Esa noche empecé a darme cuenta de que lo nuestro no se estaba rompiendo por Clara. Se estaba rompiendo por las mentiras que crecían entre nosotros, en silencio. Los días siguientes fueron un campo minado. Todo lo que decía sonaba como un reproche. Todo lo que ella hacía parecía una traición. Nos hablábamos sin vernos.
Dormíamos en la misma cama, pero había un muro invisible entre los dos. Un muro hecho de secretos, culpas y silencios. Una noche, no aguanté más. Apagué la televisión sin decir palabra y me senté a su lado en la cama. ¿Todavía la ves? Laura tardó en responder. Cerró el libro que fingía leer y se quitó las gafas. Fui a la clínica ayer, dijo, sin rodeos. Me dolió más su sinceridad que si me hubiera mentido. Porque en su voz no había desafío. Solo tristeza. ¿Qué quieres que haga, Leo? ¿La dejo sola? Que se muera en la calle. No estoy pidiendo eso, respondí, aunque no sabía ya qué estaba pidiendo realmente. Solo quiero que me elijas a mí. Que elijas esta vida. Nuestra vida. Siempre te elijo. Pero ella no tiene a nadie. ¿Y yo qué soy? ¿Qué tengo yo? Se le llenaron los ojos de lágrimas. No lloró. Solo parpadeó mucho, como si luchara contra una represa. Tú tienes todo, Leo. Tienes estructura. Control. Fuerza. Yo soy la que necesita equilibrio entre los dos mundos. No puedes salvar a alguien que no quiere salvarse, Laura. Y sin embargo, yo no puedo dejarla. Esa frase se quedó flotando en el aire como un disparo sin eco. Me quedé helado. Porque entendí que no había nosotros sin ella, al menos no en la mente de Laura. No era una cuestión de prioridad. Era una cuestión de identidad. Clara representaba algo más profundo. Tal vez una deuda emocional. Tal vez un reflejo de su propia fragilidad. Esa noche, me fui a dormir al sofá. No porque quisiera castigarla, sino porque no sabía cómo sostenerla sin desmoronarme yo también. Durante el día, traté de hacer vida normal. Fui al trabajo. Llené formularios. Respondí correos. Pero todo me parecía lejano. Automático. Me sorprendía a mí mismo pensando cosas que no quería admitir, ¿y si ella recae otra vez? ¿Y si Clara logra arrastrarla? ¿Y si llega el día en que no puedo distinguir a una de la otra? Me sentía en una guerra que no era mía, peleando por alguien que tal vez ya no quería ser rescatada de ese mundo. Una tarde, recibí un mensaje de texto de Laura. Clara está mal. Muy mal. La clínica no la puede retener más. Voy a traerla unos días. Sentí que el corazón se me hundía en el estómago. No contesté de inmediato. Solo me quedé mirando la pantalla con la sensación de que estaba a punto de perderlo todo. Y no sabía si valía la pena seguir luchando por algo que ya no parecía tener espacio para mí. No respondí ese mensaje. No porque no supiera qué decir, sino porque nada de lo que dijera cambiaría lo inevitable. Clara ya venía en camino. Esa noche llegué tarde a casa. Lo suficientemente tarde como para evitar verla llegar. Lo suficientemente temprano como para encontrar su mochila tirada junto a la puerta, sus zapatos sucios sobre la alfombra blanca y a Laura en la cocina, preparándote como si todo fuera normal. No quise mirar a Clara. Estaba en el sofá, con una manta sobre los hombros, la cabeza agachada y los ojos cerrados. Parecía derrotada. Agotada. Pero no sentí compasión. Sentí rabia. Y miedo. ¿Por cuánto tiempo? Pregunté en voz baja, mirando a Laura. Solo un par de días, dijo. Hasta que consigamos dónde llevarla. ¿Y si no conseguimos nada? Ella no respondió. Ese era el problema. Sabía que esa posibilidad existía. Que Clara podría quedarse. Que eso se convertiría en el principio del fin. No cené. No hablé más. Me encerré en nuestro cuarto y me senté en la oscuridad. Escuchaba murmullos desde la sala, las cucharas chocando en las tazas. Luego, silencio. Mucho silencio. Y entonces, de repente, un golpe seco. Como algo cayendo al suelo. Salí corriendo. La encontré en el piso, retorciéndose, los ojos en blanco, la boca abierta pero sin emitir sonido. Clara. Laura estaba de rodillas a su lado, temblando, tratando de sostenerle la cabeza. Leo. Llama a emergencias. Ahora. No pensé. Tomé el teléfono, marqué. No recuerdo bien qué dije. Solo sé que en cuestión de minutos teníamos luces rojas en la entrada, paramédicos corriendo, y a Clara siendo subida a una camilla con una mascarilla en el rostro. Laura subió con ella a la ambulancia.
Yo me quedé en el umbral de la puerta, paralizado, con los dedos entumecidos por el frío y el alma llena de un silencio que pesaba como plomo. Horas después, estaba en la sala de espera de urgencias, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. Laura se acercó a mí con la cara desencajada, los ojos rojos. «Está viva», susurró. «Por poco. Una sobredosis fuerte. No saben si despertará. Está en coma inducido». No supe qué decir. No podía decir lo sabía, ni te lo advertí. No había espacio para él, yo tenía razón. Porque el dolor que vi en los ojos de Laura no tenía nombre. La abracé. Por puro instinto. Por humanidad. Por amor. Y porque en ese instante me di cuenta de algo brutalmente honesto. Yo también la había dejado sola. No a Clara. A Laura. La había dejado cargar con esa cruz por miedo, por orgullo, por necesidad de control. La había amenazado, había juzgado, había señalado. Pero no había estado a su lado. Y ahora, tal vez era demasiado tarde para todo. Me senté frente al escritorio con una hoja en blanco. No sabía a quién iba dirigida, ¿a Laura? ¿A Clara? ¿A mí mismo? Solo sabía que necesitaba escribir. No para culpar. No para justificar. Solo para entender por qué me dolía tanto algo que, en teoría, no debía ser mi problema. Clara está en coma. Y no sé si estoy más enojado por lo que hizo o por lo que me hizo recordar. Cuando era niño, vi a mi madre desvanecerse en la cocina. Un frasco de pastillas vacío en el suelo. La misma escena. El mismo silencio espeso. Yo tenía 12 años. Nadie me explicó nada. Solo me dijeron que se había cansado. Años después, supe que no fue accidental. Que ya había intentado antes. Que todos sabían. Pero nadie hizo nada. Tal vez por eso me obsesiono con el control. Porque no pude salvarla. Porque no supe ver las señales. Porque en casa todo era normal hasta que dejó de serlo. Y ahora, aquí estoy. Otra vez. Sentado en la sala de un hospital, esperando que alguien despierte. Pero esta vez no es mi madre. Es la amiga de mi esposa. Esa que juré mantener lejos. Esa que consideré una amenaza. Esa que casi odio. Y aún así, siento que fallé. No a ella. A Laura. Porque el amor no es una línea recta. A veces, viene envuelto en decisiones que no entendemos. En lealtades que nos duelen. En promesas que no compartimos. Tal vez fui demasiado duro. Tal vez no. Pero me vi en Clara. En su caída. En su desesperación. Y me vi en Laura. En su impotencia. En su esperanza terca. Yo también quise creer que podía salvar a alguien que ya no quería vivir. Tal vez por eso mi rabia es tan intensa. Porque es miedo disfrazado. Y cansancio. Y culpa. Quizá nunca podré entender la conexión entre ellas. Quizá no necesito entenderla. Solo aceptarla. No quiero perder a Laura. Pero no quiero volver a ser el niño que ve caer a alguien sin poder hacer nada. Y no quiero que Laura sea esa niña. La que se queda sola con el dolor. Asterisco. Doblé la hoja. No la firmé. No la guardé. Solo la dejé sobre el escritorio y salí de la habitación. Laura dormía en el sillón, agotada. Su rostro era una mezcla de dolor, ternura y derrota. Me acerqué con cuidado y le acaricié el cabello. Por primera vez en semanas, no sentí distancia. Sentí fragilidad. La suya, y la mía. Tal vez aún podíamos recomenzar. No desde la amenaza. No desde el resentimiento. Sino desde el reconocimiento de que ambos estábamos rotos. Y que no se trataba de salvar a Clara. Se trataba de no perdernos el uno al otro. Nunca pensé que estaría parado a los pies de la cama de Clara. Y menos así, rodeado de máquinas, cables, y ese pitido rítmico que indica que alguien sigue vivo, pero apenas. La habitación olía a desinfectante y a tiempo detenido. Laura estaba de pie junto a mí, con las manos cruzadas sobre el pecho. No hablábamos. Solo mirábamos a la mujer que, en algún punto, fue una adolescente rebelde con sueños de viajar por el mundo y escribir un libro de poemas. Ahora, parecía una sombra de sí misma. Pálida. Hundida. Y sin embargo, por primera vez,
no sentí rabia. Sentí pena. Y algo más extraño aún, alivio. Tal vez porque verla así rompía esa imagen de amenaza que había construido en mi cabeza. Clara ya no era esa figura que se interponía entre nosotros. No era la enemiga, ni la destructora de hogares. Era solo una mujer rota. Tan humana como cualquiera. Tan perdida como alguna vez lo estuve yo. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo Laura, rompiendo el silencio sin mirarme. Que esta no es la primera vez que la veo así. Pero siempre esperé que fuera la última. ¿Y ahora? Ahora, no espero nada. Solo quiero estar. Asentí. No tenía respuestas. Y por fin entendí que no tenía que tenerlas. Me acerqué un poco más. La miré. Y en voz baja, apenas audible, dije. No me gustas, Clara. Nunca me has gustado. Pero, no quiero que mueras. No por Laura. Por ti. No esperaba milagros. No esperaba que abriera los ojos o soltara una lágrima. Solo necesitaba decirlo. Para mí. Laura apretó mi mano. Por primera vez en semanas. Gracias por venir, susurró. Me giré hacia ella. Su rostro era una mezcla de cansancio y gratitud. Y en sus ojos no había reproche. Había alivio. Tal vez porque por fin entendía que no estaba sola en esto. Caminamos juntos por el pasillo blanco del hospital, en silencio, pero con un nuevo entendimiento entre nosotros. No íbamos a arreglarlo todo de la noche a la mañana. Pero algo había cambiado. De vuelta en casa, Laura sacó una caja del armario. Una llena de cartas, fotos y recuerdos de su juventud con Clara. La abrió frente a mí. No para justificar nada. Solo para compartir su historia. Leí cosas que me dolieron. Otras que me conmovieron. Supe de las veces que Clara la salvó a ella. De las veces que le tendió la mano cuando su familia la dejó de lado. Comprendí que su lealtad no era irracional. Era una deuda emocional. Una que no se podía pagar con lógica. Esa noche, nos acostamos sin hablar demasiado. Pero nuestras manos se encontraron bajo las sábanas. Un gesto simple. Sincero. Un puente. Yo no perdoné a Clara en ese instante. Pero me permití no odiarla. Y eso ya era un comienzo. Porque a veces, el perdón no es una absolución. Es una decisión. Una pequeña grieta en la pared que uno construyó con tanto esmero, y que por fin empieza a dejar entrar la luz. Han pasado 3 meses desde aquella noche en que Clara casi murió en nuestra sala. 3 meses que se sienten como 3 años. Largos, lentos y, al mismo tiempo, fugaces. Cambió tanto, y sin embargo, casi nada. Clara despertó 2 semanas después de la sobredosis. Tardó varios días en poder hablar con claridad. Luego, en lo que pareció un destello de lucidez, aceptó ingresar por voluntad propia a un nuevo centro de rehabilitación. Esta vez en otra ciudad. Lejos. No fue un milagro. No hubo lágrimas dramáticas ni abrazos de redención. Solo un silencio seco, una mirada agotada, y una despedida breve. Laura la visitó antes de que se fuera. Yo también fui. No hablamos mucho. Clara me dio una media sonrisa, como quien reconoce una guerra absurda que ya no tiene sentido. Gracias por no rendirse con ella, me dijo, en voz baja, casi como si le costara cada palabra. No supe qué responder. Después de eso, Clara se marchó. Y nosotros nos quedamos. Los días volvieron a tener una rutina, pero diferente. Había más pausas. Más cuidado en las palabras. Menos evasión. Algunas noches, Laura aún despierta sobresaltada. Yo también. Pero ya no dormimos espalda con espalda. Ya no hay muros. Solo cicatrices compartidas. A veces me pregunto si fui cruel al darle aquel ultimátum. Si fue una amenaza, o una súplica disfrazada de amenaza. Si el divorcio fue una palabra que lancé porque era lo único que podía controlar. Pero la verdad es esta. No fue crueldad. Fue miedo. Miedo de perderla. Miedo de verla hundirse. Miedo de repetir la historia de mi madre. Yo amé a Laura tanto que no supe cómo sostenerla cuando ella quiso sostener a alguien más. Mi error fue creer que tenía que elegir. Que yo o Clara. Que blanco o negro. Que bien o mal. Y el amor, el verdadero amor, no se maneja así.
No tengo todas las respuestas. Aún tengo reservas. Aún me molesta pensar que pudo arriesgarlo todo por alguien que no parecía valorarlo. Pero ahora sé que, para ella, no era tan simple. Y que, si de verdad la amo, también debo amar sus partes más complejas. Incluso las que no entiendo. Esta mañana la encontré en el jardín, regando las plantas. Sonreía. Su cabello recogido, descalza, con el sol iluminando su rostro. Por un momento, me pareció verla como cuando nos conocimos. Luminosa. Frágil. Libre. Me acerqué y la abracé por la espalda. Ella se recostó en mi pecho sin decir palabra. ¿Estás bien? Le susurré. Sí. Hoy sí. Y eso era suficiente. No sé qué pasará con Clara. Tal vez recaiga. Tal vez no. Tal vez se pierda otra vez. Pero ahora sé que, si eso pasa, lo enfrentaremos juntos. No como enemigos, sino como compañeros. Porque el amor no se mide por lo que uno prohíbe, sino por lo que está dispuesto a sostener, incluso cuando no entiende del todo. Y yo, estoy aprendiendo a sostener.